El misterio y la dualidad definieron su vida. Su papel como visionario espiritual y su controvertida imagen como figura demoníaca o la gran bestia definen tanto lo oculto de su existencia como su legado en la cultura contemporánea. Desde su crianza estricta y su rebeldía infantil, pasando por su imagen contestataria incluso dentro de las mismas órdenes esotéricas, hasta desembocar en sus posiciones controversiales que dieron a luz verdaderos cambios de pensamiento en una época en la que tal cosa era casi impensable. La imagen de Aleister Crowley y los datos más interesantes en torno a su figura son el tema de esta entrega que inaugura nuestra serie acerca de los grandes personajes del misticismo y el esoterismo mundial. Yo soy Robert Arredondo y esto es Sendero del Misterio. Pues sí, la verdad es que se puede catalogar a Aleister Crowley como un místico, aunque su enfoque fue bastante heterodoxo y polémico. La mística generalmente implica una búsqueda de conexión directa con lo divino o lo trascendental, y aunque Crowley no se alineaba con la espiritualidad convencional, dedicó su vida a explorar estados elevados de conciencia y a entender el universo desde una perspectiva espiritual y esotérica. A través de su filosofía de telema, Crowley promovió la idea de encontrar y seguir la verdadera voluntad, que él describía como el propósito esencial y trascendental de cada individuo. Ese concepto puede compararse con la idea mística de la unión con lo divino o el cumplimiento del destino espiritual. Crowley se dedicó profundamente a disciplinas místicas y mágicas, practicaba meditación, yoga, rituales ceremoniales y técnicas de magia para alcanzar estados de conciencia alterados, comunicarse con entidades superiores y explorar el reino espiritual. Muchas de sus obras, como el libro de la ley, según su propio testimonio, están basadas en experiencias visionarias que él describía como encuentros directos con inteligencias superiores o divinas. Este tipo de experiencias son típicas de místicos en diversas tradiciones. Además estudió y absorbió elementos de varias tradiciones místicas, como el hinduismo, el budismo, el cristianismo esotérico, la cábala judía y el sufismo. Creó una síntesis única que buscaba conectar diferentes caminos espirituales. Su enfoque rechazaba los dogmas y las restricciones morales tradicionales, lo que lo alejaba de místicos más convencionales, pero no de una búsqueda muy propia del camino místico. En resumen, Crowley fue un místico en el sentido de que buscó comprender y experimentar lo divino de manera directa y personal. Sin embargo, lo hizo de una forma que desafiaba las normas establecidas y que combinaba elementos místicos con una práctica mágica y filosófica innovadora. Su manera desafiante de expresar su propia búsqueda espiritual puede haber sido el resultado de su crianza, rodeada de la religiosidad y dogmatismo puritanos que pueden haber llevado al joven Crowley a responder mediante excesos y excentricidades. Esto, sin embargo, no impidió, sino que más bien promovió que su figura fuese idealizada por una generación rebelde, la de los hippies, y que más tarde terminase siendo objeto de análisis por otras más deseosas de hallar claves espirituales prácticas, modernas y mucho más libres. Crowley había nacido en una familia acomodada y profundamente religiosa del movimiento cristiano de los hermanos de Plymouth, pero desde joven se rebeló contra esos estrictos valores. Estudió en la Universidad de Cambridge, donde mostró interés por la poesía y los estudios esotéricos. Entre sus más importantes contribuciones se encuentra principalmente la filosofía de telema, que tiene como lema «Haz lo que quieras, será toda la ley», complementado por «El amor es la ley, el amor bajo voluntad». Esos principios están contenidos en su libro más influyente, El libro de la ley, que afirmó haber recibido a través de una comunicación espiritual en 1904 en Egipto. Crowley fue miembro de la Orden Hermética Golden Dawn, una influyente sociedad secreta esotérica
Posteriormente fundó su propia orden, la Astrum Argentum, y lideró la Ordo Templis Orientis, donde promovió prácticas mágicas y espirituales. Fue un escritor prolífico, con obras que abarcan desde tratados esotéricos hasta poesía y ficción. Sus libros más famosos incluyen Magia en Teoría y Práctica, El Libro de Thoth y La Visión y la Voz. Su enfoque en la magia, la libertad individual y la exploración de lo místico lo convirtió en una figura influyente para movimientos contraculturales del siglo XX, como el rock psicodélico y el ocultismo moderno. A continuación, te dejo algunos de los datos más curiosos acerca de su vida, su obra, el impacto que su figura tuvo en la cultura y algunas de sus muchas excentricidades. Su familia lo apodó la Bestia desde niño. Su madre, profundamente religiosa, lo llamaba la Bestia 666 como crítica por su rebeldía. Crowley más tarde adoptó ese apodo como parte de su identidad espiritual. Fue un prodigio del ajedrez. En su juventud, Crowley fue un talentoso jugador de ajedrez y soñó con llegar a ser un maestro, pero más tarde abandonó esa ambición. Era un incansable viajero, escaló montañas en el Himalaya, exploró Egipto y recorrió diversas partes del mundo buscando tanto aventuras como inspiración espiritual. Fue expulsado de la Golden Dawn. Crowley tuvo conflictos con otros miembros notables de la orden hermética Golden Dawn, incluido William Butler Yeats. Esta era una organización dedicada al estudio y práctica de las artes esotéricas, incluyendo la magia ceremonial, la cábala, la alquimia y la astrología. Crowley se unió en 1898, impresionado por su enfoque en la magia ceremonial. Sin embargo, desde el principio, su estilo autoritario, su excentricidad y su falta de respeto por las normas establecidas produjeron roces con otros miembros. Por su parte, Yeats, un poeta reconocido y respetado, tenía una personalidad más diplomática y valoraba la espiritualidad de la orden más que su dimensión mágica. Esas diferencias pusieron a ambos en caminos opuestos. Crowley avanzó rápidamente en los grados de la Golden Dawn debido a su dedicación y habilidades. Sin embargo, su actitud provocadora y su interés por las prácticas mágicas más avanzadas generaron desconfianza entre los miembros más establecidos, incluido Yeats. La Golden Dawn ya enfrentaba una crisis interna debido a disputas sobre la legitimidad de sus enseñanzas y la autoridad de sus líderes, particularmente Samuel MacGregor Mathers, uno de los fundadores. Este apoyó a Crowley en su intento de ascender en la orden, mientras que Yeats y otros miembros del grupo se opusieron. En 1900, Crowley intentó tomar el control del templo Isis Urania en Londres, respaldado por Mathers. Sin embargo, Yeats y otros miembros, que veían a Crowley como un peligro para la estabilidad de la orden, bloquearon su acceso. Según algunas versiones, Crowley llegó al templo vestido con una túnica mágica y acompañado de una espada ceremonial, exigiendo el control. Yeats y otros miembros lo confrontaron y lo expulsaron físicamente del edificio. Ese evento se convirtió en una anécdota famosa sobre la rivalidad de ambos. Se dice que intercambiaron ataques mágicos. Crowley acusó a Yeats de lanzar maldiciones en su contra, mientras que este último utilizó su poesía para criticar indirectamente a Crowley, describiéndolo como un loco sombrío en algunos de sus escritos. Pero continuemos con más datos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Crowley ofreció asesoría sobre simbolismo oculto y propaganda a agentes británicos, incluyendo a Ian Fleming, creador de James Bond. Un detalle interesante es que Crowley compró una casa en las orillas del lago Ness en Escocia, conocida como Boleskine House, para realizar rituales mágicos. Más tarde, esta casa fue adquirida por Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin. Crowley escribió el libro sagrado de Thelema en 1904, asegurando que fue dictado por Aiwass, una entidad espiritual con la que contactó durante su estancia en Egipto. Junto con la artista Lady Frida Harris, Crowley diseñó el Tarot de Thoth, un mazo que es aclamado por su simbolismo profundo y su conexión con la astrología y la cábala. Escribió más de 80 libros sobre magia, poesía, filosofía y ficción. Entre sus obras destacan Magia sin lágrimas, 777 y otros escritos cabalísticos y el diario de un drogadicto. Era amante de los acertijos y códigos.
En sus escritos, especialmente el libro de la ley, ocultó mensajes y números simbólicos que han intrigado a sus seguidores durante décadas. Inspiró a músicos legendarios. Crowley ha sido una gran influencia en el mundo del rock. Su imagen aparece en la portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles, y bandas como Led Zeppelin, Ozzy Osbourne y Black Sabbath lo han mencionado en sus canciones o entrevistas. Fue figura clave en la contracultura. Los movimientos hippies de la nueva era y los ocultistas del siglo XX vieron en Crowley un símbolo de libertad espiritual y rechazo de las normas sociales. Aparece en videojuegos y literatura. La influencia de Crowley se percibe en personajes de videojuegos, novelas gráficas y literatura, como Hellboy o El péndulo de Foucault de Umberto Eco. Fue un defensor temprano de la libertad sexual. Practicaba abiertamente la magia sexual y promovía la libertad de exploración en una época en que esas ideas eran completamente escandalosas. Fue un verdadero y asiduo amante de las drogas. Experimentó con opio, cocaína, hachís y peyote como parte de su exploración espiritual. Sus diarios y escritos reflejan esas experiencias. Escribió poesía erótica y satírica. Muchas de sus obras poéticas son explícitas y desafiantes, lo que generó controversia incluso entre sus contemporáneos más liberales. Crowley creía ser una reencarnación de grandes figuras históricas, entre ellas un faraón egipcio y el mago John Dee, astrólogo de la corte de Isabel I de Inglaterra. En su abadía de Telemann, en Celafu, Sicilia, realizó rituales que incluían drogas y prácticas poco convencionales, al extremo que esto llevó a su expulsión de Italia por órdenes del propio Mussolini. Sin duda, Crowley es una figura fascinante que sigue siendo objeto de debates y estudios. Coméntame si te gustaría que profundice en algún aspecto relacionado con este gran personaje de la mística y el esoterismo. Yo soy Robert Arredondo y esto fue Senderos del Misterio.